Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera cápsula de reforzamiento en el uso de herramientas ofimáticas. En esta cápsula vamos a explorar el software Microsoft PowerPoint y aprenderemos las funciones básicas que nos ayudarán a mejorar las competencias en el uso de herramientas digitales. PowerPoint es un software que nos permite crear y editar presentaciones mediante la combinación de gráficos, imágenes, video, texto y animación en diapositivas. Esta es una herramienta que puede ser utilizada en diferentes contextos, como el contexto académico, donde podemos crear presentaciones para ser utilizadas como clases o, por ejemplo, para la exposición de trabajos orales. Vamos entonces a comenzar nuestra cápsula al crear una presentación desde cero. Ustedes, al abrir el programa, van a visualizar esta pantalla. Aquí yo puedo crear presentaciones en blanco o puedo utilizar algún tema que está disponible dentro del programa. Acá hay varias opciones de temas que podemos utilizar para hacer que nuestras presentaciones sean visualmente más atractivas. Ahora, como vamos a comenzar a ver funciones desde lo más básico, vamos a abrir una presentación en blanco para comenzarla desde cero. Cuando ustedes abran una presentación, van a visualizar esta pantalla. En esta pantalla, en la zona izquierda, van a poder ver las diferentes diapositivas que vamos a ir creando en la presentación. En la zona del centro, podemos ir modificando o editando los contenidos de cada una de las diapositivas. En la zona superior tenemos toda la barra de herramientas que nos va a permitir crear y modificar el contenido y utilizar diferentes funciones que permite el programa. Aquí en la zona de abajo tenemos la barra de zoom, donde podemos ir agrandando o achicando la diapositiva para poder ir editándola de la forma más cómoda. Vamos entonces a partir haciendo ediciones de texto. En esta diapositiva yo puedo observar dos cuadros de texto donde yo puedo agregar escritura. El primer cuadro está aquí y el segundo. Yo al hacer clic en este cuadro puedo agregar texto, por ejemplo, uso de software PowerPoint. En este caso ahí agregué un título y puedo agregar un subtítulo, por ejemplo, reforzamiento de herramientas ofimáticas. Bien, en este caso entonces agregamos un título y un subtítulo. Este texto yo puedo ir modificándolo en su formato, tanto en su tamaño, en su color, en su forma, etc. Y esto lo vamos a realizar con esta zona de la barra de herramientas que dice fuente. Entonces aquí yo tengo nuestro texto seleccionado y puedo variar la fuente de este texto. Acá el programa entrega varias opciones, entonces por ejemplo yo voy a escoger esa. Aquí podemos ir modificando el tamaño del texto, si quiero un texto más pequeño o más grande. En este caso, como es un título, vamos a poner un texto de mayor tamaño. Puedo poner este texto en negrita, si lo quiero destacar más. Puedo ponerlo en cursiva. Puedo ponerle subrayado o sombreado también a las letras. Puedo también realizar un texto que sea tachado y puedo ir variando la separación entre cada una de las letras en la oración. Por ejemplo, si las quiero poner más separado o más junto. Vamos a ponerla separada. Con esta opción podemos destacar el texto de diferentes colores. Con esta podemos modificar el color de las letras del texto que yo esté utilizando. Y podemos modificar la oración. Por ejemplo, ahí está un tipo oración con la mayúscula solamente en la primera letra. Puedo poner todo en minúsculas, todo en mayúsculas, poner cada una de las
palabras que comiencen con mayúscula o alternar el uso de minúsculas y mayúsculas. Con este botón puedo aumentar el tamaño de la letra rápidamente o disminuirlo rápidamente. Y con este podemos volver al formato inicial del texto que habíamos creado. Nosotros podemos crear diapositivas que incluyan texto, que incluyan imágenes, columnas, etc. Para eso podemos, si vamos a la opción aquí de nueva diapositiva, vamos a encontrar que el programa nos ofrece diferentes formatos de diapositiva. Por ejemplo, esta que estábamos utilizando es la diapositiva con título, que incluye dos cuadros de texto, uno para título y uno para subtítulo. Tenemos otras opciones que, por ejemplo, nos permiten agregar un título y una imagen, que nos permite poner dos imágenes y un título, dos imágenes, texto y título, y así. O podemos simplemente solicitar una diapositiva nueva en blanco. Voy a poner uno de otra diapositiva. Los cuadros que aparecen aquí yo puedo modificarlos en tamaño y puedo también modificarlos en ubicación. Entonces yo aquí puedo poner nuevamente un título. Y acá podemos agregar un texto. Entonces podemos pegar este texto aquí, por ejemplo. Yo los textos puedo modificarlos también en su formato en torno a cómo quiero presentar el párrafo de texto. Para eso vamos a utilizar esta barra de herramientas de esta zona. Esta barra nos permite, por ejemplo, establecer que el texto esté más alineado a la izquierda, más alineado, centrado en el centro de la diapositiva o alineado, por ejemplo, hacia la derecha. También esta opción me permite justificar el texto, lo cual va a hacer que esté alineado tanto a izquierda como a derecha y se vea un texto más ordenado. Tenemos otras opciones como, por ejemplo, yo puedo poner el texto en punteo. Y aquí hay diferentes tipos de viñetas que yo puedo utilizar. Puedo poner el texto con números, con letras, y así, por ejemplo, hacer alguna lista. Puedo jugar también con el interlineado que le ponga el texto. Si yo quiero un interlineado más pequeño o un interlineado más grande. Y puedo también jugar con la sangría y aumentar, por ejemplo, o disminuir la sangría. A estas diapositivas yo puedo otorgarles algún diseño o alguna temática para poder hacer que sean visualmente más atractivas. Entonces aquí en la opción de diseño yo puedo apretar este botón y el programa me ofrece diferentes opciones que puedo ir utilizando con diferentes colores, formas, etc. Aquí hay varias temáticas que ya están incluidas dentro del programa. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta. Al escoger una temática se van a modificar todas las diapositivas que yo ya haya creado. Y todos los elementos que yo vaya agregando van a ir acordes a esta temática. Aquí el programa tiene una función que se llama diseñador, en la cual me va ofreciendo algunas opciones más dinámicas en torno a esta temática que yo ya escogí para que la presentación sea aún más atractiva. Bien, entonces yo puedo ir agregando diferentes objetos dentro de mi diapositiva. Puedo ir agregando imágenes, puedo ir agregando tablas, etc. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces vamos a agregar una nueva diapositiva. Recordemos que acá tenemos diferentes formatos de cuadros de texto, cuadros de imagen. Entonces probemos, por ejemplo, con este formato. Aquí yo puedo agregar un título. Diferencias entre programas de Microsoft. Aquí, por ejemplo, puedo agregar un texto. Vamos a poner, por ejemplo, Word y PowerPoint.
acá me daba la opción de agregar una imagen, lo cual puedo también realizar desde esta parte. Entonces yo me voy a imágenes, desde insertar imágenes, y puedo insertar una imagen desde el dispositivo, o sea, desde mi computadora, alguna imagen que yo ya haya descargado, por ejemplo. Puedo insertar una imagen desde el archivo, que son imágenes que están incluidas dentro del programa de PowerPoint, y yo puedo aquí buscar alguna temática, o puedo también agregar imágenes en línea. Vamos a agregar una imagen desde mi dispositivo. Yo aquí descargué unos logos, entonces por ejemplo puedo aquí insertar el logo de Microsoft Word. Yo las imágenes las puedo modificar en tamaño y en ubicación. Entonces ahí puedo, por ejemplo, agregar una imagen. ¿Qué otras cosas puedo insertar dentro de las diapositivas? Puedo insertar, por ejemplo, iconos. Entonces yo aquí busco algún icono que esté acorde con mi temática y puedo insertarlo también dentro de la diapositiva. Por ejemplo, ahí. Yo puedo también insertar diferentes columnas de texto. Entonces vamos a ir probando algunas cosas. Vamos a insertar una nueva diapositiva, esta vez en blanco. Y yo acá puedo insertar un cuadro de texto, desde aquí de la opción de cuadro de texto. Y este cuadro de texto lo puedo entonces ir modificando en su tamaño o en su ubicación. Entonces vamos a poner acá un texto. Lo pegamos aquí y ya. Y aquí tenemos este texto. Yo puedo entonces modificarlo, por ejemplo, así, y crear una columna de texto y hacer todas las modificaciones a este que ya vimos. ¿Sí? Luego puedo insertar una imagen, ¿cierto? Puedo insertar también una tabla. Entonces yo, por ejemplo, acá escojo una tabla con la cantidad de cuadros que necesite. En este caso el programa automáticamente me arrojó este formato de tabla con estos colores debido a la temática que yo había escogido, pero esto yo lo pude ir modificando aquí arriba, por ejemplo, variar los colores, variar el tipo de tabla o el tipo de líneas que utilicemos, etc. ¿Sí? Y esta tabla aquí la vamos entonces modificando el texto, y dentro de este texto puedo también ir variando su tamaño, su color, etc., como cualquier otro elemento. Podemos agregar algunas formas también, por ejemplo, si nos vamos aquí a formas, quizás yo quiero agregar un círculo y que este círculo contenga texto, entonces hago clic acá y puedo ir modificando. Bien, y esta forma también yo puedo modificar, por ejemplo, su color de relleno. Puedo modificar el contorno, o sea, la línea que está por fuera de este círculo, por ejemplo. Y este contorno también lo puedo modificar en grosor. Entonces, por ejemplo, ahí. Puedo modificar el tipo de línea, quizás si yo quiero una línea más curva. Y también puedo poner unas líneas con interlineado o con puntos, de acuerdo a la estética que yo quiera darle a la forma. ¿Sí? Entonces también puedo agregar este tipo de herramientas dentro de la diapositiva. ¿Sí? Existen también otro tipo de herramientas que yo puedo agregar. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Y yo puedo insertar, por ejemplo, GIFs, o sea, imágenes con movimiento, también desde la misma herramienta de imagen. Yo aquí ya descargué previamente un GIF desde Google y lo inserto de esta manera. Entonces así tenemos imágenes con movimiento que pueden ser más dinámicas y nos pueden ayudar a transmitir mejor el mensaje que queremos transmitir con nuestra presentación. Y otra opción es agregar videos. Yo acá puedo insertar y me voy a ir al botón de multimedia y aquí puedo insertar un video. Puede ser un video que haya descargado previamente
un video dentro de los archivos del programa o un video en línea. En este caso vamos a agregar un video en línea. Entonces aquí yo puedo copiar un link de video. Si me voy a Google, y aquí yo tenía un video, copio el link, vuelvo a mi diapositiva y acá veo el link. Y le ponemos insertar. Cuando el video ya haya cargado, ahí encontró el video, le ponemos insertar. Entonces ahora se cargó el video dentro de la diapositiva. Es importante que cuando utilicemos videos dentro de nuestras presentaciones, si yo cargo este video desde un link en línea, voy a requerir de internet para poder visualizar el video al presentar. Sin embargo, si yo descargo ese video y lo subo como un archivo desde mi computador, en ese caso no vamos a requerir de conexión a internet para poder visualizar el video durante la presentación. Y otro elemento que yo puedo agregar dentro de mis diapositivas, vamos a agregar entonces una nueva diapositiva en blanco. Yo puedo insertar diferentes tipos de gráficos u organizadores visuales. Esto podemos hacerlo a través de este botón de Smart Art. Lo apretamos y vamos a tener varias opciones de organizadores visuales, dentro de los cuales podemos organizar, ¿cierto?, la información que queramos presentar. Entonces, acá el programa nos da muchas opciones de presentación de listas, de procesos. Por ejemplo, si yo quiero poner algo de causa-efecto o algo que implique pasos, ciclos, jerarquías, si yo quiero, por ejemplo, poner un mapa conceptual, algunos organizadores de relaciones, matrices, etc. Ahí tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí un organizador de ciclo. Le ponemos a aceptar y se abre aquí esta imagen. En el cuadro de texto de esta zona yo puedo ir modificando el texto de los diferentes círculos. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. ¿Sí? Bien, entonces aquí yo modifico el texto. Y desde acá yo puedo modificar la imagen desde varios aspectos. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar los colores de la imagen. Acá el programa trae varias paletas de colores preestablecidas. O puedo yo ir modificándolas círculo por círculo. En este caso vamos a poner esa, por ejemplo. Puedo modificar también el formato en cómo se vean estos círculos. Si yo quiero que se vean más en 3D, con sombras, etc. Aquí tenemos varias opciones de formato, por ejemplo esa, vamos a poner esa, y acá yo puedo ir modificando cada uno de los círculos por separado. Por ejemplo, si yo quiero achicar el círculo, quiero agrandar la flecha o quiero modificar el color de un aspecto en específico, por ejemplo de este, me voy a inicio y puedo modificar el color. Aquí en formato yo puedo modificar entonces el relleno de ese círculo en particular, etc. Y entonces acá podemos ir creando diferentes tipos de gráficos, de organizadores visuales que hagan que nuestra presentación sea más dinámica, más fácil de entender y más llamativa para la persona que está escuchando esta presentación. Bien, como ya les mencioné anteriormente, el programa también ofrece varias temáticas de presentaciones que ya vienen hechas para ser modificadas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte inicial, ¿cierto? Aquí habíamos abierto nuestra presentación en blanco, pero nos ofrece otras temáticas de presentación. Entonces, si yo selecciono esta, por ejemplo, y le ponemos crear, aquí se me abre una presentación ya hecha con diferentes tipos de recursos visuales, de textos, de imágenes, que en este caso hablan acerca de la importación de modelos 3D. Sin embargo, esta presentación yo la puedo ir modificando por completo. Entonces yo puedo modificar, por ejemplo, el título de la presentación. Vamos a ponerle uso de PowerPoint
puedo ir modificando el subtítulo, reforzamiento de herramientas ofimáticas. Puedo ir y modificar, por ejemplo, aquí el texto. PowerPoint es un software de presentaciones con diapositivas. ¿Sí? Puedo ir modificando este texto también. Puedo ir modificando las imágenes, entonces puedo quitar esta imagen y agregar otra, ¿cierto? Por ejemplo, está acá. Y voy y agrego el logo de PPT. ¿Sí? Y así yo puedo ir modificando toda esta presentación que ya está hecha de acuerdo a lo que yo quiera presentar. ¿Sí? Y además yo puedo ir modificando esta presentación y hacerla aún más atractiva a través del uso de transiciones y animaciones. Las transiciones son la manera en la que una diapositiva va a pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si yo selecciono esta diapositiva número 2 y pongo la transición de empuje, esta diapositiva se va a movilizar de abajo hacia arriba cuando yo presente esta presentación. Luego, por ejemplo, voy a la siguiente y pongo otra diferente, quizás esta de transformación, y se transforma ahí. Quizás en la siguiente voy a ponerle un barrido y así se va a ir pasando una diapositiva a otra con diferentes tipos de transiciones. Y también tenemos las animaciones. Las animaciones están pensadas en la animación de los diferentes objetos que yo tenga en la diapositiva. Por ejemplo, si yo quiero que un texto en específico aparezca o desaparezca, puedo ponerle, por ejemplo, ahí desvanecer y va a aparecer ese texto. Luego selecciono el segundo cuadro y, por ejemplo, le ponemos desplazar. Y luego vamos a ponerle otro de flotar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces así, cuando yo presente todos estos textos, estos cuadros y todas las imágenes que yo pueda ir agregando a mis diapositivas pueden tener algún tipo de movimiento. Por último, para yo presentar esto, cuando ya tengo armada toda mi presentación con todas mis diapositivas, yo con el botón de aquí, este símbolo de presentación, lo apretamos y ya la presentación va a pasar a pantalla completa y van a comenzar a actuar todas las transiciones, animaciones que yo agregué, ¿cierto?, dentro de cada una de las diapositivas. En este caso apareció el texto y ahí estaban las animaciones que pusimos y así voy pasando de una diapositiva a otra diapositiva. Bien, y lo último que tenemos que considerar es cómo guardar una presentación cuando ya está lista. Entonces yo tengo aquí mi presentación, vamos a ir a archivo, vamos a ponerle guardar como y aquí puedo guardar dentro de alguna carpeta de mi computadora. Lo importante es que yo puedo guardarla en diferentes formatos. Puedo guardarla en formato PowerPoint, tal cual como lo estábamos trabajando ahora, o por ejemplo también lo puedo guardar como formato PDF y así voy a tener una presentación que va a ser estática, pero que me va a permitir que no se modifique y no se desconfigure todos los elementos que vamos a incluir en nuestra diapositiva. Entonces de esta manera lo podemos guardar directamente en nuestro computador y ahí va a estar cargado. Esperamos entonces que esta información haya sido de utilidad para ustedes y que les permita manejar de mejor manera el programa de PowerPoint y nos vemos entonces en el práctico, donde vamos a llevar a la práctica cada una de las cosas que vimos dentro de esta cápsula.